Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Entonces, Génesis 22, del 1 al 18. Por favor, pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Dice Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham Dios sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Entonces vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándonos a conocer la palabra el día de hoy. Padre Santo, Señor Espíritu Santo, ¿no? Como aprendíamos, Señor, tú te pido, Señor, que vengas y nos abras el entendimiento, Señor. Abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que esta mañana, Padre, nosotros entendamos cuál es el propósito de esta lectura que estamos tomando, Señor. Que entendamos qué es dar sacrificio, qué es rendir el culto. ¿Quién eres tú, Señor? Y cómo debemos vivir nosotros dignamente, santamente, Padre, como tus hijos, siendo sacrificio para ti. Padre, yo te pido por cada uno de los que están reunidos, Señor, ilumina, abre su entendimiento y por mí, Padre Santo, para que en ningún momento yo me aleje de tu palabra, sino que únicamente dé a conocer lo que tú nos has revelado, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Tomar asiento, por favor. Bueno, como les decía, hoy estamos rindiendo el culto. Hoy vamos a entender, espero, todos, qué es rendir el culto, porque muchas veces nosotros decimos, yo voy a rendir el culto a la iglesia, yo rindo el culto, yo voy al culto, yo veo el culto, pero no sabemos qué es el culto, no sabemos cómo se hace, ni para qué se hace, ni a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Porque estamos nosotros reunidos. Entonces, la idea es que hoy aprendamos esto desde esta porción de la Biblia. Para las personas que vienen por primera vez, pues yo les comento, nosotros acá en la iglesia siempre tenemos un orden. El primer domingo del mes, nosotros estudiamos un tema fundamental de la fe. El segundo y el cuarto domingo del mes estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y el tercer domingo, es decir, hoy, nosotros aprendemos cómo rendir el culto.
y aprendemos cómo rendir el culto porque en la iglesia se ha olvidado, nos hemos olvidado de cómo rendir el culto. A veces parece que sí, el cristianismo en muchas partes se ha convertido en una religión y no vivimos la vida de fe. Por eso también la gente se burla de los cristianos. Entonces es necesario que nosotros entendamos qué es rendir el culto y qué es entregar el sacrificio agradable al Señor. Hace algunos años, como 8 años, la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, yo llegué, me puse, no recuerdo, y veía a la gente, unos aplaudían, otros cantaban, algunos incluso saltaban, y yo decía, ¿qué es esta vaina? Porque yo no entendía, era la primera vez que yo iba a una iglesia y no entendía, y yo estaba rindiendo el culto, pero no sabía lo que estaba haciendo, o sea, realmente no estaba rindiendo el culto. Entonces, la idea de esta prédica es que nosotros sepamos qué es realmente rendir el culto, ¿no? Vamos a ver que rendir el culto no es, y entregar el sacrificio no es algo desagradable. A veces nosotros decimos, ¿qué sacrificio levantarme el domingo? Los que vinieron a las 7 de la mañana, pues no sé a qué hora se levantaron, a las 6 o a las 5. O ustedes incluso vinieron hoy temprano, no sé desde qué parte vienen. Pero decimos, ¿qué sacrificio? Como si fuese algo que nos costara, como si fuese algo difícil, como si no quisiéramos hacerlo. Pero vamos a ver realmente la Biblia qué nos dice que es un sacrificio, ¿no? Y si nosotros estamos entendiendo bien o no qué es ese sacrificio. Vamos a Éxodo 3, del 16 al 19. Éxodo 3, 16 al 19 dice: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Dice que le apareció el ángel a Moisés y antes de ir a Faraón le dijo qué tenía que decirle, ¿no? Es que cuando esté presente ante Faraón le diga: vamos a ir 3 días de camino y vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Entonces a veces nosotros pensamos que el sacrificio pues es caminar 3 días y tener que desplazarnos en el desierto como estaban ellos, y claro, pues qué duro, qué difícil, ¿no? Ahora bueno, también entendamos, yo sé que tal vez ustedes leerían la parte, pero estaban presentándose ante el faraón, ¿no? Era el imperio más grande de la época, era Egipto, o sea, contra un pueblo muy pequeño, eran unos pocos y le iban a decir al faraón: es que nos vamos a ir, eran los esclavos, pero iban a decir: nos vamos a ir a rendir sacrificio. Entonces por eso mismo dice que Dios mismo le endureció el corazón a Faraón. Pero vamos a ver cuál era el sacrificio real que ellos iban a hacer, en Éxodo 5:1. Dice: después Moisés y Aarón entraron a presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ese era el sacrificio que iban a hacer los israelitas. Iban a celebrar una fiesta a Dios, al único Dios verdadero. Ese es el sacrificio que nosotros estamos entregando hoy. Ese es el culto que nosotros estamos celebrando. Esto es una fiesta. No estamos tristes, o yo no sé si hay alguno triste acá. Por lo menos yo no estoy triste. Seguramente tenemos dificultades, sí. Algunos, yo no tengo trabajo ahorita. Tengo el mejor trabajo: servirle al Señor. Puede que no tenga dinero, pero lo estoy sirviendo y estoy feliz. Algunos estaremos enfermos, nuestra familia está mal, tenemos dificultades, pero acá estamos nosotros, hoy diciéndole a Dios que Él es nuestro Dios. Ese es nuestro culto, cuando podríamos estar durmiendo, cuando podríamos estar viendo televisión, cuando hoy, siendo un puente, podríamos estar de vacaciones. Estamos diciendo: Señor Jesús, ante ti estamos reunidos. Entonces ese es el culto, ¿no? Que la alabanza, claro, tiene que ver con que nosotros le digamos: Padre Santo, con todo el amor, con todo el corazón,
que cada una de las cosas que nosotros estamos viendo en el culto lo hacemos realmente de corazón, pero no es una religión. No venimos acá porque toca. Yo creo que acá en Palabra Viva y en la iglesia cristiana a nadie deberían obligarlo. Nosotros venimos por convicción y porque conocemos. Y la idea también es que conozcamos a ese Dios para que con todo el corazón le rindamos el culto. Leíamos el Salmo también, ¿no? Dice que nosotros somos los que hemos entregado el sacrificio, pero también habla, dice, de los que le hicieron caso, de los que obedecieron su palabra y de los que no obedecieron su palabra. Entonces hoy lo que vamos a entender acerca de Dios es que Dios es justo. ¿Y qué significa que Dios es justo? Pues sencillo, que Dios le da a cada quien lo que se merece. El Señor estableció un propósito, ese propósito está escrito en la Biblia. Y si nosotros queremos estar con Dios, pues el Señor va a ser justo conforme a Él. Y si nosotros queremos presentarnos en nuestras propias fuerzas y decir, yo no te creo, yo voy a hacer mi vida como yo quiera, bueno, que nos presentemos así ante el Señor, ¿no? A ver si será que nosotros podemos decirle, mira a Dios lo que yo hice, mira a Dios lo que yo soy. Nosotros rendimos el culto en el nombre de Jesús, no por nosotros mismos, no porque nosotros seamos o valemos algo por Él, por su sangre y porque Él nos pagó. Veamos qué es ser justo en el Salmo 103, por favor. ¿Cuál es la justicia de Dios y qué es lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros? Salmo 103. Del 1 en adelante dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Solo Dios es justo, suya es la justicia. Pero ¿sobre quién va a dar todas estas cosas? Porque a nosotros nos gustan los salmos cuando dice, bendice alma mía a Jehová, bueno, y no te olvides de tus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Uno dice, pues gracias Dios, ¿no? Qué bueno, por mí. ¿Cómo me quieres, Dios? ¿Qué tan bueno eres conmigo, por mí? ¿Sobre quiénes está hablando todo eso? En el verso 18 vemos sobre quiénes es que Dios bendice, a quienes les perdona, a quienes los sana y a quienes los rescata. En el versículo 18 dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces el Señor sí vino hace 2000 años, y todo aquel que crea en Él sí va a ser salvo. Pero si usted no cree o si no creemos, pues no vamos a ser salvos. Quienes están acá por primera vez, pues tienen la oportunidad de entender, y nosotros, y yo, quien estoy acá, tengo la responsabilidad también de dar a conocer su palabra tal cual como el Señor la dijo. Porque si yo no doy a conocer su palabra, de pronto algunas personas podrían no volver y perder su vida. Y el Señor después me va a decir, bueno, y la sangre de ellos, a quienes ustedes no les predicaron. Por eso es que nosotros como iglesia no podemos estar hablando de ser buenos padres, ser buenos hijos, de tener dinero. Hay otras iglesias, sí, hoy en la tarde hay iglesias en las que pueden llevar ustedes si tienen deudas, lleven todas sus facturas, las queman y ellos hacen el milagro. Y los engañan y les sacan la plata. Pero nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de predicar únicamente la palabra. Y entonces vemos que el Señor es bueno, nos sana las dolencias y nos rescata siempre y cuando guardemos su pacto, cuando nos acordemos de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces no tenemos excusa, tampoco nosotros. Escrito está y escrito está. Y si nosotros lo conocemos y lo buscamos, sí vamos a estar bajo su cobertura, ¿no? La del Señor, no sobre la de ninguna persona, nadie más. Empecemos entonces con la prédica de hoy. Vamos a estar saltando desde Génesis 22 pues a muchas otras partes, pero por favor no pierdan Génesis 22. Y no se olviden, por favor, yo sé que estoy hablando de muchos temas, pero
el tema principal es tema a Dios, ¿no? Estamos hablando de temer a Dios, de qué rendir el culto, de cuál es el sacrificio, y estamos viendo el sacrificio que entregó Abraham y cuál es el sacrificio que nosotros debemos realmente entregar como iglesia. Vamos a ver cuál es la justicia de Dios y cómo respondemos nosotros. Génesis 22, del 1 al 5. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Entonces, varias cosas. Primero dice que Dios probó a Abraham, pero también es necesario que nosotros entendamos, no significa que Dios nos está tentando. Es diferente probar que tentar. ¿Listo? Al final de la prédica, nosotros, la idea es que entendamos por qué realmente la prueba, y si realmente Abraham pasó la prueba o no pasó la prueba, ¿no? Pero de ninguna manera nosotros podemos decir que Dios nos ha tentado. De hecho, en Santiago 1, del 13 al 15, nos dice que si nosotros somos tentados es por los propios deseos de nuestro corazón. Leamos Santiago 1, del 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces nosotros somos tentados por nosotros mismos. Si yo trabajo en una empresa y sé dónde está el dinero, y en mi corazón nace el querer sustraer de ese dinero, no es que Dios me está tentando poniendo el dinero ahí. Dice la Biblia también en otra parte que el Señor pone camino de vida y camino de muerte. Nosotros escogemos. Si yo voy y sustraigo ese dinero, primero en mi corazón estuvo el deseo de tomar ese dinero. Entonces no es que Dios me esté probando. Tengo un familiar que está enfermo, está con cáncer, es cristiana. Y entonces el médico le dice que tiene muy poco tiempo de vida. Y por ahí hay otro familiar que le dijo que había un brujo que podía sanarlo. Y entonces, ¿qué dice ella? Pues es que el Señor puso en mí aquel brujo para que por mano del brujo Dios me sane. ¿Será que sí? ¿Será que sí estamos entendiendo realmente a Dios? Nosotros podemos escoger cualquier camino, pero después no vamos a tener justificación ante Dios. El Señor escribió su palabra y se va a cumplir. Entonces, no podemos decir que el Señor es quien nos tienta. Nosotros somos tentados por nosotros mismos. Pero el Señor sí nos prueba. O si no, también acordémonos de Pedro, ¿no? Porque a Pedro le dijo Jesús, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Sí vamos a ser probados, pero vamos a saber por qué razón somos probados. Y también ver la actitud de Abraham, ¿no? No de gratis, Abraham es llamado el padre de la fe. Porque a veces nosotros creemos, no sé, como un poco religiosamente, sí, Abraham el padre de la fe, pero ¿por qué razón es llamado el padre de la fe? ¿Será que no, en esa época habían pocas personas, entonces se ganó el nombre, el padre de la fe, porque fue el primero, o porque sí realmente él mereció ese nombre? Dice que Dios probó a Abraham por medio del ángel y que le dijo que fuera a sacrificar a su hijo. Ahora, él tenía únicamente un hijo, ¿no? Y tenía más de 100 años. ¿Será que nosotros sí somos capaces? Porque si nos dicen a nosotros mismos, bueno, hasta de pronto, listo, Señor, yo me entrego mi vida. Pero a un hijo, a los que tenemos hijos, yo tengo un hijo de 5 años. ¿Será que sí somos capaces de decir, sí, acá lo llevo y acá lo entrego? Y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos, no? Porque de pronto no conocemos quién nos lo está pidiendo. Porque claro, porque si es
alguien, una persona, un conocido, obviamente yo le voy a decir que no. Si es alguien que sé que le va a hacer mal, pero si sé que es Dios o si conozco a quién me está pidiendo ese hijo, pues ¿cómo sería esa actitud mía? Y dice que Abraham se levantó muy de mañana, ¿no? Dice que fue el ángel y le dijo que fuera y que sacrificara a su hijo. Y Abraham no se puso a llorar, ni se puso triste, ni se fue a hablar con su esposa. Sara, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué me invento? Sino que dice que se levantó muy de mañana, tomó a 2 de sus siervos, tomó la leña, tomó el fuego, tomó un cuchillo y tomó a su hijo. Y vamos a ver más adelante por qué razón es que Abraham tiene esa actitud. Y en el versículo 5, que es muy, no sé, por lo menos a mí me parece muy chévere la fe de Abraham. En el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Quienes iban a presentar sacrificio, pues eran Abraham y su hijo, porque ellos eran quienes conocían a Dios. Si los siervos no conocían a Dios, pues no sabían lo que iban a hacer. Y 2, y muy importante, le dice a esos siervos que él va con su hijo a adorar, va a presentar el sacrificio, y no dice yo vuelvo, dice volveremos. O no sé si es que mi Biblia está mal, pero yo leo volveremos a vosotros. Entonces Abraham estaba seguro que iba a volver con su hijo, aunque Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, él estaba seguro que iban a volver. Esa es la fe de Abraham. Vamos a seguir viendo cuán grande es esa fe, ¿no? Y cómo está nuestra fe respecto a él, ¿no? Porque eso hace, o sea, no creamos que eso es un cuento. Mi papá me dice, por lo menos eso es una bonita historia, pero no crea que es así. Entonces, en nosotros está el creer o el no creer. Vamos a leer del 6 en adelante, del 6 hasta el 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, 2 cosas. También la fe de Isaac era diferente a la fe de Abraham. Isaac no conocía a Dios como Abraham lo conocía. Y claro, Isaac ya en ese momento, él sabía que era entregar un sacrificio y sabía que era hacer un holocausto. No sé si todos lo sepan, pero el holocausto es una ofrenda que nosotros o que las personas entregaban a Dios, y esa ofrenda se entregaba en un altar, se ponía madera, se ponía encima de la madera, se ponía la ofrenda. Esa ofrenda se sacrificaba, se mataba y se encendía completamente. De esa ofrenda únicamente quedaban cenizas. Y eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera con Isaac. Y claro, pues cuando Isaac dice: ¿y dónde está el cordero? ¿O será que me toca a mí? ¿Y qué le responde a Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La segunda vez, ¿no? Ya les había dicho a los siervos, ya se había levantado, bueno, también muy de mañana, y aparte acá también le está diciendo: Dios se proveerá de cordero. Esa era la fe de Abraham, él sabía que Dios le iba a cumplir. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham había mantenido esa fe porque él conocía muy bien a Dios. Vamos a ver, antes de encontrarse en ese momento, cuando iban a sacrificar a Isaac, antes de esto, qué había pasado y por qué razón era que Abraham tenía esa fe. Vamos a Génesis 12:7.
Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar Jehová, a quien le había aparecido. Entonces el ángel se le había aparecido a Abraham mucho antes siquiera de estar en el sitio donde estaba, mucho antes de tener un hijo, ni siquiera Ismael había nacido, y él le prometió que la tierra que él estaba viendo, esa se la iba a dar. Esa fue la promesa del ángel, la primera vez. En Génesis 13, del 14 al 16, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Era la segunda vez que se le aparecía el ángel y nuevamente le estaba diciendo lo mismo. Pero claro, nosotros a veces tratamos de ayudar a Dios, ¿no? Nosotros nos creemos más inteligentes que Dios y entonces de pronto el Señor se está equivocando. De pronto el Señor quiere que yo le eche una ayudadita. Y esa fue la idea de Sara. No porque sea mujer, sino porque nosotros a veces así actuamos, ¿no? Entonces como yo ya estoy vieja, como ya no puedo tener hijos, como Abraham también está viejo, no puede tener hijos, entonces le voy a echar una mano a Dios para que por mi sierva ella tenga un hijo y entonces ese sea el hijo de la promesa de Dios. Y entonces en Génesis 16 del 1 al 4 vemos que esto evidentemente fue así. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces esa fue la idea de Sarai, y eso fue lo que ella recibió, ¿no? Desprecio por parte de la sierva. ¿Por qué razón? Por eso, por nuestra falta de fe, claro. Nosotros no somos perfectos, somos humanos, y precisamente las pruebas son para eso, ¿no? Para ver cómo está nuestra fe. Que si no tengo trabajo, entonces ¿qué? ¿Me voy a poner a llorar? Que si estoy enfermo y me voy a morir, entonces adiós Dios. O al contrario, o nosotros vamos a permanecer siempre en Él. Y finalmente vemos que Dios le cumplió la promesa. Génesis 21 del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? ¿Quién dijera, no? ¿Quién dijera que Dios va a cumplir su promesa? ¿Quién dijera en mi familia que yo me iba a volver cristiano? Ni siquiera yo lo pensaba. Estoy hoy parado acá gracias a un cristiano, no religioso, a un cristiano. Yo me acuerdo, me habían echado de la Universidad Nacional, por andar en mis bobadas. Y entonces yo no sabía para qué servía mi vida. Y entonces yo estaba a punto de tirarme de un puente. Y entonces yo en las noches en las que iba al apartamento donde vivía acá, decía, Dios, si existes en algún lado, por favor, dime quién eres, dime cómo eres. Y yo no era nada de Dios, yo no era cristiano, yo había nacido en el catolicismo, pero ni siquiera buen católico era.
Y después de algún tiempo, sí, vino un testigo de Jehová y me tuvo como 2 horas hablándome, predicándome, y yo realmente no le entendí mucho y tenía parte afán, entonces le dije, ¿sabe qué? Gracias. Y después en la universidad conocí a un compañero cristiano, a quien yo le tenía rabia por ser cristiano. Porque claro, porque yo veía que él era bueno y que él hacía las cosas bien y que él hablaba todo el tiempo de Dios, y yo no sé por qué, precisamente esa mañana yo estaba pensando en eso, y yo no sé por qué yo le tenía rabia, solo por ser cristiano. Y muchas veces así pasa con nosotros. Nosotros decimos, crea en Jesús, crea en Cristo, que le duela su vida, papá, mamá, hermanos, abuelos, despierten, vivan. Y ellos dicen, ¿y este man que está loco? ¿Se está haciendo robar la plata ya? ¿Le están lavando el cerebro? Y ese cristiano me aguantó durante 2 años. Yo siempre retando, diciendo, hablando, 2 años. Pues yo creo que su prédica, no por lo que él dijera, sino por lo que escrito está y porque su vida fue usada, pues yo estoy hoy de pie acá. Y gracias le doy. Y espero que esta vida hasta el fin esté, ¿no? Hasta el fin permanezca. Pero entonces que nosotros también le busquemos, ¿no? Porque sí, a veces a nosotros vienen y nos hablan y nos dicen crea, 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 y nosotros no queremos hacer caso. Entonces, si no queremos escuchar, pues tampoco Dios va a estar ahí todo el tiempo atrás de nosotros. Dice que incluso nos ayuda a que nos apartemos de Él. Pero entonces, pues, gracias Santiago. Muchas gracias. Dice que el ángel le dijo, por cuanto has temido, ¿cierto? En el versículo, volvamos al 22, en el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Pero entonces, ¿qué es temer a Dios? Porque nosotros también siempre tenemos un concepto errado de las cosas y por eso a veces no entendemos. ¿Qué es temer a Dios? No es que nosotros estemos escondidos y el Señor es bravo, me regaña, no quiere que yo baile, no quiere que yo tome tinto, no quiere que yo me ría, no quiere que yo use pantalones. Pensamos desde un punto de vista religioso, ¿no? Pero ¿qué es realmente temer a Dios? Entonces vamos a ver Deuteronomio 6:24. Deuteronomio 6:24. Dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Qué nos mandó Jehová? Que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová. En el Salmo también hablábamos, que Él nos dio su palabra. Eso es temer a Dios, respetar la palabra del Señor, que si Él dijo, fue hecho. Que si nosotros, a mí me pasaba ahora, hace una semana, yo estaba de vacaciones, pues me habían echado, pero igual estaba de vacaciones. Entonces yo en la noche iba al cielo y miraba las estrellas y yo decía, ¿cómo uno no se puede dar cuenta que Dios hizo esto? ¿Cómo no? Claro, yo sé que uno siempre está enceguecido, pero ¿cómo no? Que si por la palabra de Él fue hecho todo esto, ¿cómo nosotros vamos a despreciar esa misma palabra? Que por esa palabra vemos todos los ejemplos en la Biblia, ¿no? Abraham, Moisés, Adán, todos los ejemplos, habidos y por haber, Jesús, el máximo. Y entonces que nosotros seamos tan, no sé, tan torpes, tan alejados de Él, tan malos, que no queramos escuchar esa palabra. Igualmente en el Salmo 33, del 8 al 9 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ese es el temor del que nos habla la Biblia, de que nosotros escuchemos su palabra, leamos su palabra, vivamos su palabra y le creamos.
Que si Él nos está diciendo que hay un cielo después de esta vida, que hay una vida eterna, le creamos. Porque si no, estamos viviendo una vida religiosa. Porque si venimos acá el domingo nada más como para sentirnos un poco bien con nosotros mismos, pero que nosotros realmente creamos que ese Dios vive, que ese Dios vive en cada uno de ustedes que están acá, ¿no? En cada uno de nosotros, que nos levantamos por Él, por Jesús y que por Él vivimos. Eso es temerle a Dios y que nosotros temamos igual o más que Abraham. Abraham ni siquiera pudo conocer el nombre de Jehová. En Génesis 6:3, si no estoy mal. Sí, en Génesis, no, en Éxodo, perdón. Dice que ni siquiera el nombre de Jehová le conocía, que a él no se dio a conocer. Éxodo 6:3. Dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Se le había aparecido como el Dios omnipotente, como el que todo lo puede, como el que todo lo sabe, pero ni siquiera sabía que se llamaba Jehová, que era yo soy el que soy. ¿Cuánta fe nosotros deberíamos tener si ya se nos reveló el Hijo, si nos dio el nombre del Padre, Jesús? ¿Y será que siquiera podemos tener la fe de Abraham? ¿Será que sí podemos levantarnos todos los días a entregar nuestras vidas? Yo escuchaba esta semana que hay personas que se levantan a las 3 de la mañana a leer el rosario. Hay amigos míos que se levantan a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. Y nosotros no nos levantamos a orar a Dios, sabiendo que Dios nos ha salvado. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, porque no lo conocemos. Y no porque nos sintamos obligados, claro que no. Entonces ahora no van a salir y, me dijeron que tengo que levantarme temprano a orar. No, porque si yo me levanto temprano a orar no es porque me obliguen. Si yo me levanto temprano a orar es porque quiero. Y si yo le predico a la gente es porque quiero servirle a Dios. Y si yo hablo de Jesús es porque quiero servirle a Dios. Y si estoy parado hoy acá es porque quiero servirle al Señor. Puede que yo no sea mucho. Yo no soy gran cosa. No soy muy inteligente. No tengo grandes cualidades. Pero igual acá estoy sirviéndole a Él. Entonces el Señor sabrá usar a cada uno de nosotros, y a los que más sepan, pues más los sabrá usar. Entonces que nosotros seamos así, que tengamos esa fe. Bueno, después del regaño, sigamos en Génesis 14 hasta el 18. Génesis, 22 del 14 al 18. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Temer a Dios, ¿no? Obedecer la voz del Señor. Entonces, varias cosas. Uno, a punto de sacrificar a Abraham a su hijo, pero el Señor ahí le proveyó de un cordero. Nosotros somos aquellos a quien el Señor nos dio un sacrificio mayor que el que nosotros podíamos dar. Nosotros no podíamos sacrificarnos ni por nosotros mismos, pero el Señor dio a su Hijo, a su único, al amado, ¿no? Y Él murió también por nuestros pecados. Y entonces que nosotros entendamos realmente ese sacrificio, nuestra fe es más completa. Abraham no había visto ese cordero, nosotros ya vimos el verdadero cordero de Dios, sacrificado, ¿no? Entonces que nosotros nos acordemos, que por más que el mundo quiera distraernos y hacernos alejar, nosotros realmente entendamos ese sacrificio. Y aparte, después que el Señor también cumple su promesa y cumple la bendición. Si yo juré en mi nombre que toda la tierra que le había prometido va a ser de su descendencia. Y hoy mismo nosotros podemos dar testimonio, ¿no? Los hijos de Abraham
ahí están en la tierra de Israel, a pesar de que estuvieron dispersos durante casi 2000 años, 1900 y tantos años. Entonces que nosotros también seamos sabios, ¿no? Para darnos cuenta de que esa palabra sí se cumple, de que no estamos hablando de mitos, de que no estamos hablando de un cuento, que realmente la palabra del Señor se cumple y que el Señor también nos da su bendición. Esa es la justicia, ¿no? Nosotros le creemos, le tememos y Él nos responde aparte con una bendición. Miremos la fe de Abraham, ¿por qué era tan fuerte? ¿Por qué él fue capaz de entregar a su hijo? En Hebreos 6, Hebreos 11:6, perdón. Hebreos 11:6. Y que asimismo nosotros, o quienes no crean, o quienes estemos aprendiendo a creer, debemos creer. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo les contaba, y no es un cuento, no es que no tuviera nada más cosas que decir acá en la prédica. Realmente, yo no sabía qué hacer en mi vida y realmente yo le dije: Dios, si tú existes, dime quién eres y cómo eres y para qué sirve mi vida. Y el Señor me respondió: ¿por qué? Escrito estaba, yo no sabía, pero escrito estaba, que es necesario que nosotros creamos que le hay. Y ahora ya conociéndolo y creyendo que le hay, pues que Él es galardonador de los que le buscan. Él también nos mandó, cuando Jesús vino y hablaba a sus discípulos, no le estaba hablando únicamente a los 12 apóstoles, ¿no? Nosotros somos los discípulos de Jesús. Nosotros somos cristianos porque hemos seguido a Jesús. En Mateo 28. Mateo 28 del 18, 19, desde el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros somos los discípulos del Señor, si nosotros somos cristianos, esto es lo que Él nos está mandando a hacer. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Las pruebas que estábamos viendo al principio, que estábamos viendo que Dios probó a Abraham, ¿realmente a quién le sirven? ¿Realmente le sirven a Dios? Dice que Dios conoce el corazón de nosotros. Ni siquiera nosotros conocemos nuestros corazones. A veces nos creemos demasiado buenos, pero por dentro somos malos, ¿no? Por fuera aparentamos ser buenos, pero somos como los fariseos, sepulcros blanqueados. Nuestro corazón es malvado. Pero entonces nosotros debemos, como siervos, como hijos, como discípulos del Señor, ir y predicar ese evangelio. Tanta gente acá afuera se está muriendo. Nosotros somos, no sé cuántas, 500 personas. ¿Y cuántas personas hay en Bogotá? ¿7 millones? ¿10 millones de personas? ¿Y cuántas de ellas están vivas realmente? ¿Y cuántos de nosotros realmente estamos vivos? Porque podamos estar acá y no necesariamente estar vivos, ¿no? Podemos estar acá sin creer que Él existe. Podemos estar acá sin creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero si nosotros somos los que creímos, tenemos la responsabilidad también de, así como nos dieron a nosotros, ir y llevar esa palabra a todas las naciones. Y no hay excusas. Yo estoy trabajando, sí, claro, en el trabajo. O sea, no está diciendo que no dejen de trabajar. Trabaje en su familia, en la casa nada más. ¿No hay cuántas personas? Los abuelos, los tíos. Yo tengo 2 abuelos a quienes a veces les suplico y me hacen llorar porque no creen. Pero igual, entonces me voy a vencer, voy a decir no más o voy a levantarme a orar. Si hay personas que se levantan a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, ¿será que yo no me voy a levantar a orar? ¿O será que no les voy a predicar cuando tenga el tiempo? ¿Será que hay cosas más importantes que la vida eterna? Que nosotros hagamos esto, que nosotros llevemos la palabra, que seamos realmente discípulos. Y el Señor también nos da un galardón o nos da una bendición que es mucho más grande que la bendición de Abraham.
en Marcos 10, del 29 al 30. Marcos 10, del 29 al 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor nos está prometiendo que acá incluso tendremos más, aunque no estemos buscando, ¿no? O sea, no crean que yo estoy buscando tener plata, no crean que yo estoy buscando tener hermanos, casas, pero si los tengo, acá tengo muchos hermanos, que a veces me quieren más que en mi casa. No significa que en mi casa no me quieran, no significa que no me quieren, pero el amor que yo siento acá en la iglesia, con cada una de las personas que realmente creen, es más grande. El amor que uno siente cuando uno le comparte a la fe a alguien y esa persona cree, es más grande que tener incluso un hijo. Y lo digo porque yo tengo un hijo, no lo digo porque no conozca, y no significa tampoco que no lo quiera. Yo amo a mi hijo, pero saber que alguien tiene la vida, amo a mi hijo, porque amo a mi hijo desde pequeño, le digo, tema al Señor, conozca al Señor, que si yo no estoy, esa sea su herencia. ¿De qué me sirve dejarle casa, carro, beca? Claro, si puedo hacerlo, claro que sí, pero si eso va a ser para que se aparte, mejor que no lo tenga. Mejor que tenga la bendición del Señor, ¿no? La vida eterna. Y que nosotros entreguemos ese sacrificio realmente, lo que les decía al principio, el sacrificio no es que nosotros llevemos un cordero, no es que cojamos una paloma y la rompemos, que seguramente habrán iglesias donde lo hagan. Y entonces están mal, no están conforme a la palabra. Entonces vamos a ver en Romanos cuál es ese sacrificio, ese culto racional, ¿no?, que nos está pidiendo Dios después de que nos reveló la verdad. Romanos 12, del 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el culto que el Señor nos está pidiendo, que entregamos nuestros cuerpos. Ahora, no significa que vamos a salir y pues nos vamos a hacer harakiri. Al contrario, que vamos y que llevemos la palabra en todo momento. Si nos cierran la puerta, listo, bueno, tampoco vamos a ir golpeando puertas como... Pero entonces que sí, que estemos predicándole a todos, a nuestros compañeros en nuestro trabajo, a nuestros hijos en nuestra casa, a nuestros abuelos en la familia, a todo el mundo. Que ¿qué nos cuesta si a nosotros nos dieron la vida gratis? ¿O a alguien le cobraron? A mí no me cobraron. Yo le pedí al Señor y el Señor me dio, y aquí me tiene. Y entonces que nosotros también hagamos conforme. ¿Y cuál es ese culto? ¿No? Dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si vamos ahí más adelante, ahí nos explica, y por favor, no lo entendamos como en la carne, no lo entendamos que esto es una regla religiosa, sino que realmente nace. En Romanos 12, del 10 en adelante, dice cómo es que se demuestra un poco ese culto. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en las oraciones, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza
y yo pagaré, dice el Señor. Que nosotros seamos estos, pero no porque nos obliguen, porque nosotros queremos ser, que a veces nosotros nos volvemos cristianos y entonces no, yo ya no doy limosnas, porque quien da limosnas es el católico. Si hay alguien que necesita, si hay alguien que tiene hambre, pues no voy a hacer eso, no voy a ser justo también. Claro, nosotros tenemos que ser buenos, no porque nos obliguen, porque nos nazca, porque conocemos al Señor, porque hemos conocido a quien nos ha sacado, que nosotros estábamos perdidos, que no valía nada nuestra vida. Pero el Señor compró con su sangre nuestras vidas y nos pagó, entonces que nosotros por amor le sirvamos. Ahora, esto no es un regaño, ni mucho menos. Aparte yo no soy nadie para regañar, yo soy un miembro más de ustedes, un miembro más de la iglesia, que sí, como Palabra Viva a veces nosotros queremos esforzarnos más, entregar más nuestra vida, pero igual yo sé que cada uno de ustedes ha vencido ahí afuera, porque también cuando nosotros predicamos nos damos cuenta cómo desprecian al Señor, y nosotros con todo amor y con toda paciencia les decimos, crean en el Señor, conozca, mire, escrito está, le pagaron con su sangre, usted puede vivir, pero la gente desprecia también al Señor, la gran mayoría. Tampoco el camino es tan fácil, o sea, tampoco nosotros estamos acá hoy reunidos y es gratis. La vida de fe es la vida de fe, es más que una religión, es más que venir a sentar un puesto, es más que venir a entregar los diezmos, es entregar realmente nuestras vidas, ¿no? Que nosotros seamos probados y que pasemos esas pruebas. ¿La prueba a quién le sirve? A quien es probado. Si un niño en el colegio pasa una prueba, pasa un examen, puede seguir adelante, puede seguir adelante, puede seguir adelante. El profesor ya tiene su título, ya se graduó, él no necesita, ¿qué necesita? Algo así somos nosotros con Dios, ¿no? Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. Nosotros en las pruebas nos damos cuenta si realmente nuestra fe es suficiente. Y si no, pues nos esforzamos más, porque si no nos vamos a quedar todo el tiempo en preescolar, ¿no? Nosotros somos los cristianos que queremos ser cristianos, que queremos seguirlo a Él, que queremos entregar la vida. Y para terminar, leamos Filipenses 2, del 12 al 15. Filipenses 2, del 12 al 15, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos esos, que seamos esos, hijos de Dios sin mancha, no porque nosotros seamos buenos y santos por el Señor, no porque yo pueda presentarme a mí mismo justo, porque por su sangre el Señor nos hace justos. En medio de una generación maligna y perversa, porque no sé si ustedes, no miren noticias a veces, pero todo cuanto está afuera es malo, ¿no? Ahora los sabios dicen que abortar está bien, que cuando una persona tiene una enfermedad terminal se puede acabar con su vida, que todo lo que está en contra de Dios lo hacen ver como bueno, y todo lo que está a favor de Dios lo hacen ver como malo. Claro, por eso no nos quieren. Por eso yo cuando no entendía, le tenía rabia a aquel amigo. Ahora entiendo. Y ahora como Jesús, y ahora como Esteban, pues voy a salir, y si quieren apedrearme, que me apedreen, pero que entreguemos la vida al Señor, porque nosotros lo conocemos, porque nosotros sabemos que en la prueba nosotros seamos fortalecidos, y que seamos verdaderamente sus hijos, que rindamos el culto, que rindamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, por Él, por su amor, no por lo que alguien diga, por su palabra. Señores, esa es la prédica de hoy, espero que el Señor nos bendiga y que seamos santos ante Él. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es
Jesús